Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Grillo Villegas y el día de hoy les contaré el relato que nuestro invitado de honor nos ha enviado por correo electrónico. El nombre con que nos referiremos a él será Daniel Soto, por el día de hoy. Él es un militar que prefiere no dar más datos sobre él o sobre su lugar de trabajo porque algunos de sus compañeros que estuvieron con él durante este suceso aún sirven en el mismo cuartel donde esto pasó. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes la cantidad de cosas que ven estas personas que trabajan en cuestiones tan poco normales? Me refiero a los policías, camilleros, enfermeros, militares. Ellos están día a día en el filo de situaciones extraordinarias. Por eso se les llama, porque sucede algo que de lejos es poco común. Quizás una escena de un crimen, una situación que las personas sin entrenamiento especializado no podemos resolver, y por ende son situaciones difíciles. Además de que en la mayoría de los casos, seguramente son obligados a callar acerca de estas mismas situaciones. Por eso valoramos mucho sus historias y saludamos afectuosamente y con mucho respeto a todos esos buenos servidores del pueblo, y servidoras por supuesto, a ellos que arriesgan su vida porque los demás estemos bien. Siempre lo hemos dicho, ellos tienen un lugar reservado en nuestras plegarias. Y precisamente de esto trata el relato de hoy. Una situación que es atendida por un grupo de estos valientes personas, por Daniel y su equipo, que en un giro de tuerca hace que esta historia esté siendo contada hoy para ustedes. Es un placer para mí estar una semana más aquí. Saludo afectuosamente de nuevo a todos los que están escuchando esto, y si aún no tienes contigo tu bebida favorita, te esperamos porque no tenemos prisa. Es momento de relajarnos y ponernos cómodos. Ponle pausa al video y ve por esa bebida, porque aquí inician los sonidos de La orilla del miedo. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a todos. Les voy a contar sobre una misión que recibimos justo a unos días antes de que me fueran a dar de alta de mi servicio y ser liberado para poder regresar a mi casa. Todos estábamos muy esperanzados de que ya no nos darían nada de trabajo mientras estuviera yo con ellos, porque en mi mente soñadora iban a dejar que mis últimos días transcurrieran tranquilos y en paz. Pero no fue así. Y a todos nos extrañó mucho que nos dijera nuestro comandante que debíamos acudir a Costa Careyes, en Jalisco, a limpiar un área específica. Nos extrañó porque era una misión de varios días y no era un lugar cercano a donde nos encontrábamos en esos momentos. Y yo, como ya les había dicho, estaba por ser dado de alta, pero la vida del ejército es así, te ordenan y obedeces, no hay más. Y la verdad es que no le teníamos miedo al trabajo, así que nos pusimos en marcha en cuanto estuvimos listos. Nos dieron la información que en el área a la que íbamos había un plantío de estupefacientes. Había que quemarlo todo y arrestar a quien pudiéramos de los que estuvieran allí trabajando. Eran más de 3 hectáreas, un trabajo poco común, pero muy riesgoso. Era verano, recuerdo que estaba el ambiente súper caliente, un calor muy húmedo. Sentías cómo se te pegaba la ropa al cuerpo de lo mojado que estabas de sudor. Todos íbamos sufriendo por el clima, pero bien enfocados en lo que debíamos de realizar. Tenemos planes muy bien trazados con mucha anticipación acerca de cómo realizar este tipo de trabajo. A pesar de que cada trabajo tiene sus peculiaridades, hay una especie de guía. Por cuestiones de moral y de ética no puedo darles santo y seña de las estrategias. Y digo ética porque no es estrategia. Seguramente nuestros contrarios ya saben todo lo que yo les pudiera contar aquí. Pero simplemente por ese hecho no lo contaré. Lo que sí les contaré es lo que iba ocurriendo mientras nosotros emprendimos la misión. Nos subieron a un vehículo a todos, y después de algún tiempo que anduvimos ahí entre la sierra, nos bajaron en donde iniciaba un camino escabroso.
Sí podía pasar un carro, pero era un camino muy malo, con muchos huecos y desniveles. Si el carro que iba a pasar tenía que ser sí o sí doble tracción, mínimamente, y un carro muy alto. Obviamente estaba así para que no cualquiera pudiera entrar allí. Ramírez y Zárate fueron quienes iban a avanzar caminando por ese camino. Ellos iban, por decirlo de algún modo, a encabezar la caravana. Ellos avanzarían a pie por medio de este lugar y los demás íbamos un poco detrás de ellos y en los lados sin perderlos de vista, pero estratégicamente fuera del camino. Además del clima que no ayudaba nada, teníamos en contra el camino maltrecho, que de hecho para Ramírez y Zárate no estaba fácil caminar por donde se suponía que era transitable. Imaginen para nosotros que íbamos afuera del camino, en medio de árboles y arbustos. Además de que íbamos en ascenso, en subida, había mucho musgo y hacía que las piedras fueran resbaladizas. Nos encontramos a los pocos minutos un pequeño riachuelo. Entonces nos sobamos las manos. Nosotros tenemos un equipo especial para detectar ciertos elementos en el agua. Déjenme explicarles un poco esto, muy rápidamente. Cuando nuestros contrarios usan ríos naturales o cauces naturales de agua para sus sembradíos, también suelen utilizarlo para limpieza de ciertos instrumentos que se utilizan en sus trabajos ilegales. Los ríos se contaminan con algunas sustancias y esas sustancias las podemos detectar nosotros desde la distancia. Es decir, que si encontramos un riachuelo, hacemos las pruebas del agua y salen positivas, hay un 95% de probabilidades que si se sigue ese cauce de agua, encuentres un sembradío de este tipo. No es una contaminación que cause un daño ambiental severo, pero es una contaminación que nos permite a nosotros tener mucha información. Habríamos avanzado quizás unas 2 horas, les gusta, por ese camino hasta que nos detuvimos a hacer las pruebas al río. No habíamos encontrado a nadie aún. Nos pusimos todos en posición mientras hacíamos estas pruebas. Algunos estábamos descansando. Había algunos elementos que se adelantaron y otros estaban por ahí vigilando. Las pruebas pues tardan alrededor de 30 minutos y estando en estas situaciones no te puedes descuidar ni un segundo. A decir verdad, lo que se suponía que estábamos descansando, sufríamos el yugo de nuestro instinto, el que nos hacía estar atentos a nuestro alrededor de todos modos. Y es precisamente por esto que a todos nos tomó por sorpresa, totalmente desprevenidos. Nadie se explicó de dónde salió aquel hombre, un hombre que venía caminando descalzo, con un pantalón y una camisa viejísima. Si usted lo viera en el centro de su ciudad, ni siquiera le iba a sorprender. Pareciera un hombre que ha tomado simplemente malas decisiones en su vida y ahora vive en un estado máximo de supervivencia. Pero en medio de aquella sierra, y sorprendiendo a todo un grupo de soldados que no lo vieron acercarse, la verdad es que sí fue realmente sorprendente. Todas las armas se levantaron en su dirección, cuando para llamar nuestra atención nos chistó a pocos metros. ¡Ch, ch, ch! Así nos hizo. Pero ¿saben qué más tenía este hombre de extraño? Su calma. Transmitía una calma con sus movimientos y con sus ojos. Yo lo noté inmediatamente, no pasó desapercibido. No se veía alterado ni apurado para estar en donde estaba y estar hablándole a quien le estaba hablando. Simplemente levantó una de sus manos y colocando un dedo en sus labios nos hizo entender que quería que guardáramos silencio. Después volteó un poco a su costado izquierdo, como buscando algo. Con su otra mano la colocó en su oreja con forma de concha, como si quisiera decirnos que pusiéramos atención a los sonidos que escucháramos. Reyes y Hernández, que eran quienes estaban montando guardia más adelante por esos rumbos, se acercaron a nosotros y nos indicaron que había 4 hombres adelantito de ellos. Volteamos a ver al señor, quien nos hizo señas como diciendo eso les quería decir. Sin confiarnos del todo, lo jalamos hacia nosotros, lo revisamos, pero a simple vista se notaba que no traía nada encima. De igual modo lo cateamos, pero venía descalzo y en harapos. No podía estar ocultando nada. Parecía un vagabundo. Le dimos las gracias y él con voz baja y ademanes muy tranquilos nos dijo que no nos preocupáramos, que simplemente no quería ver confrontaciones, que a él no le gustaban.
Nos dijo que lo siguiéramos, que él tenía una cabaña cerca y nos podía llevar por un camino seguro a nuestro destino. Nosotros obviamente no le habíamos dicho nada, pero si vivía cerca seguramente debió intuir a dónde íbamos y qué estábamos haciendo allí. La verdad nos daba un poco de desconfianza, pero después de registrarlo nos dimos cuenta que en realidad no traía nada, ni un dispositivo de rastreo, ni nada que lo comprometiera. Si era de nuestros contrarios, simplemente estaba en medio de nosotros por un motivo desconocido. No podía ser que su presencia fuera amenazadora, así que decidimos seguirle el juego. Le dimos las gracias y lo seguimos por donde nos indicó, pero por supuesto que nosotros llevábamos también nuestra guardia montada, siempre siguiendo todos los protocolos de seguridad al avanzar por aquellos lugares. Avanzamos quizás otras 2 horas entre la sierra. Advertimos por nuestro GPS que nos estábamos alejando de nuestro camino original, de nuestro destino, pero algo nos hizo confiar en aquel hombre que parecía avanzar con paso seguro y conociendo el terreno. Parecía moverse como pez en el agua. Sin duda alguna, había vivido en aquellas tierras por mucho tiempo. Nos llevó hasta su cabaña, una cabaña bien escondida entre árboles y arbustos. Hasta parecía que intencionalmente hubieran hecho crecer la vegetación a su alrededor para disfrazar la cabaña entre el ambiente. Pudimos verla desde lo alto de un peñasco por donde estábamos caminando, pero quizás podrías pasar por un costado y ni siquiera notarla. Conforme nos íbamos acercando, nos fuimos relajando un poco. Nos sentíamos ya a buena distancia, a pesar de que no nos explicábamos por qué nos llevaba lejos de nuestro destino. Sin embargo, a todos nos sobresaltó de repente escuchar 2 disparos. No les diré que fueron explosiones o sonidos que no sabíamos qué eran. Conocíamos perfectamente la detonación de un arma de fuego, y esas fueron 2 explosiones originadas por disparos de arma de fuego. Todos nos agachamos porque se escucharon muy cerca. Al instante, mi mente pensó en lo peor. Aquel hombre nos había tendido una trampa, que nos había llevado por un camino donde nos iban a emboscar. Pero después de unos segundos me di cuenta que el vagabundo estaba tan asustado como nosotros. Hicimos las señas para seguir avanzando con cuidado. Esta vez me tocó a mí encabezar el grupo. El vagabundo había sido asegurado por nosotros, no se iría a ningún lado, estaba bien custodiado. Y no pasó mucho tiempo cuando descubrimos quién había hecho las detonaciones. Cerca de la cabaña estaba un hombre que recuerdo me llamó muchísimo la atención porque era muy blanco. No parecía un hombre autóctono de la región, ni tenía la piel de un mexicano moreno claro, era una tez blanca, claramente extranjera. Tenía a otra persona arrodillada frente a él, viendo en dirección contraria. Le tenía puesto un arma de fuego sobre su cabeza, y a un lado de ellos había un cadáver, de otro joven. El joven del suelo y el arrodillado sí tenían la fisionomía de las personas de la región. El joven arrodillado sangraba de la cabeza y de la cara, como si hubiera sido golpeado brutalmente, y el hombre blanco le preguntaba entre gritos y groserías que si cuánta droga se habían llevado, y que si cómo la habían extraído. Al parecer era un problema interno de nuestros contrarios. Nos dimos cuenta que había algunas personas más, los contamos, nos movimos rápidamente, nos dimos cuenta que no nos estaban viendo. Neutralizamos a los que estaban en el lugar. Por desgracia, los 2 jóvenes no sobrevivieron al mini encuentro que tuvimos, pero habíamos logrado detener a 3 de estos contrarios. Los interrogamos y entendimos algo que no nos podíamos explicar aún al día de hoy. Resulta que estábamos muy cerca de la plantación, todo lo contrario que la información que nos habían brindado por nuestro GPS. De nuevo me asaltan las dudas, porque aquel hombre dijo que nos llevaría a nuestro destino, y a pesar de que su ruta era diferente a la nuestra, él tuvo razón. Tuvimos un buen ojo al confiar en él. Con la nueva información que nos dieron los arrestados después de un interrogatorio rápido, que cabe recalcar que a un interrogatorio en medio de la sierra sin vigilancia es casi seguro que te dirán la verdad. Nosotros tenemos nuestros métodos para conocer cuando nos mienten y sobre todo asegurarnos de que no lo vuelvan a hacer. Así que cuando tuvimos la información verdadera, lo supimos con convicción. En la cabaña de aquel señor pasamos unas horas comiendo y planeando sobre cómo debíamos atacar la plantación. Aquel vagabundo nos había atendido muy bien, muy amablemente.
A pesar de que la cabaña era pequeña, nos acomodamos lo mejor que pudimos. Los 3 hombres estaban afuera, vigilados, recuperándose del interrogatorio. De nuestro equipo se quedaron algunos miembros en la cabaña para asegurar a los arrestados. Esa misma tarde acabamos la misión. No fue nada sencillo y por respeto a su audiencia no daré detalles de lo que pasó. Solo les diré que al terminar no pudimos arrestar a nadie más. Solo aquellos primeros 3 personas que nos acompañaron de vuelta. Pero el plantío y quienes allí trabajaban habían sido neutralizados en unas cuantas horas. Como ya era tarde, no queríamos quedar expuestos a la intemperie cuando anocheciera allí, en ese lugar, así que por medio del radio solicité una extracción por helicóptero inmediata. Por diferentes circunstancias, esto no fue posible. Nos preguntaron si estábamos seguros y que si habíamos terminado. Nosotros aseguramos que la misión estaba terminada y nos pidieron encontrar un lugar seguro en la noche porque hasta después nos iban a pasar por nosotros al día siguiente. Nosotros obedecimos y rápidamente dimos con la solución, era obvia. Nos fuimos de vuelta a la cabaña de aquel vagabundo. Y dentro del interrogatorio habíamos logrado saber que los contrarios no conocían la existencia de la cabaña, así que no había ningún riesgo al ir hacia allá. Cuando llegamos, por alguna extraña razón, a mí me dio la impresión de que la cabaña era mucho más grande que antes. No lograba entender, porque parecía la misma cabaña, pero mucho más grande. No se lo dije a nadie porque no quería parecer un tonto, además que era obvio que no podía ser verdad. Mi percepción estaba alterada, quizás por cansancio, quizás por lo vivido momentos antes, o quizás cuando la vi por primera vez no puse la atención, no sé, pero era obvio que las casas, las cabañas no crecen así nomás. Solicitamos al vagabundo permiso para pasar la noche allí y muy amablemente nos tendió la mano en símbolo de que no habría ningún problema. Cada uno de nosotros tomó turnos para la vigilancia del perímetro así como de los arrestados y al mismo tiempo buscábamos los mejores lugares para pasar la noche en la cabaña. Pero al estar dentro, de nuevo tuve esa misma sensación de que el tamaño de aquel lugar había aumentado. Aquí estarán a salvo del mayor riesgo en esta área, los mosquitos, nos dijo el vagabundo a manera de broma, mientras se acercaba a donde estaba un servidor. En sus manos traía latas de atún, galletas saladas y unas botellas de agua. Caminaba entre cada uno de nosotros y parecía que estaba ofreciéndoles a todos. Yo no sé de dónde las estaba sacando, pero lo estaba haciendo. De nuevo, él caminaba entre nosotros con aquella actitud serena y calmada. Cuando terminó de repartir sus regalos, obsequios, ofrendas, no sé cómo le quieran llamar, comenzó con nosotros una conversación que nunca olvidaré. Es de esas conversaciones que en vez de obtener respuestas, te generan dudas. Cada frase traía consigo más dudas y más preguntas. Pero ya más tranquilo, el vagabundo se sentó junto a nosotros, y a pesar de que en varias ocasiones, entre tema y tema, le preguntamos su nombre, nunca nos lo reveló, ni nos dijo su lugar de nacimiento, ni su edad, y creo yo que son los temas que todos usamos para entablar una conversación inicial con una persona desconocida, como te llamas, de dónde eres, qué edad tienes, pero él se rehusaba a hablar de eso. Hábilmente esquivaba esas preguntas, y él mismo tomó la dirección de la plática. Él la decidió. Conforme más avanzaba la conversación, yo más sospechaba que aquel hombre había perdido la razón en algún punto de su vida, porque solo eso explicaría su vivienda, su vestimenta y definitivamente su conversación. Nos comenzó a decir que él vivía en aquella cabaña desde hace 20 años, lo cual era raro porque él no se veía tan viejo, que había llegado allí para esconder un tesoro que él tenía en sus manos, pero que aún no terminaba de esconderlo, no había logrado encontrar un lugar correcto para dejarlo, pero que cuando terminara se iría de vuelta a Puerto Vallarta. Allí yo me acuerdo que aproveché y le pregunté si era su lugar de nacimiento, pero de igual modo, muy diestro, esquivó la pregunta y siguió hablando sobre cosas raras. Yo me pregunté, ¿quién tarda 20 años escondiendo algo?
Además que claramente se notaba que aquel pobre hombre no tenía nada en sus manos ni en la cabaña. No por nada me he venido refiriendo a él como el vagabundo. Además que a leguas se notaba que era una persona sumamente extravagante, sin olvidarlo de tranquilo y pacífico, pero claramente era extravagante. Nosotros no preguntamos por su tesoro, a esa altura de la plática solo lo estábamos escuchando, ya considerado un loco. En algún punto de la plática, sinceramente me aburrí. Me puse de pie y simplemente lo dejé ahí y quise salir a caminar un rato y ver a mis compañeros que hacían guardia, a ver qué estaba pasando. Era una noche con el mismo calor húmedo, muy incómodo. Estábamos recién salidos de una misión poco fácil. Podíamos estar expuestos a un contraataque, nosotros cansados y a la defensiva. Simplemente decidí salir a dar apoyo moral a todos los que estaban afuera. Pasé con uno, pasé con otro. Pero cuando llegué al área donde Reyes estaba montando guardia, quizás a unos 3 metros antes de llegar a él, lo vi de espaldas. Y cuando me escuchó, se giró para verme sobre el hombro y levantó su brazo haciéndome una seña muy clara para que me detuviera. Al mismo tiempo que me hizo un sonido con su boca para guardar silencio. ¡Shh! Junto a él estaba Hernández, haciendo guardia, quien caminaba lentamente hacia adelante. Se dirigía hacia unos arbustos que estaban enfrente de ellos. Llevaba su rifle arriba, como protegiéndose, amenazando a alguien, apuntando, o eso parecía, pero yo lo veía que lo apuntaba a los arbustos. Yo no podía entender bien qué estaba pasando, así que guardé mi distancia y puse mi mano sobre el arma que portaba en mi cintura, atento y listo para apoyar en caso de ser necesario. Detrás de mí se acercaron Zárate y Ramírez. Cuando se dieron cuenta que algo estaba pasando, también se quedaron en posición defensiva. Pero desde donde estábamos nosotros no podíamos ver nada, así que alargábamos el cuello y lo movíamos nuestra cabeza de un lado a otro, buscando acercar la vista, enfocarla desde algún ángulo que nos permitiera, pero no lográbamos ver nada. De la nada, y justo frente a Hernández, primero, y después todos los que estábamos detrás de él, algo salió del arbusto. Ese algo parecía una pelota luminosa, como un foco que empezara a elevarse, pero no era un círculo perfecto, parecía como medio estirarse para un lado y para otro. Hernández dio unos pasos atrás cubriéndose el rostro. Él estaba más cerca que nosotros. Esa cosa brillaba con colores entre naranja y rojo. Cada vez brillaba más y se elevaba justo frente a todos. Ninguno disparó y no los culpo. Yo mismo no sabía qué hacer. Estábamos como hipnotizados. Todos nos quedamos quietos y aquella luz se elevó un poco más que sobre nuestras cabezas y pareció salir volando entre la noche a una velocidad escandalosa. Todos nos retiramos del lugar, hasta los que estaban de guardia. Todos nos replegamos dentro de la cabaña. De hecho, las guardias que estaban en otro lugar se acercaron a nosotros porque se alertaron por la intensa luz que hizo aquella cosa. Empezó una especie de pánico porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué había pasado. Nos metimos a la cabaña todos juntos. A partir de este punto estaba prohibido andar solo o dejar que alguien se alejara solo. Aunque fueras al baño, alguien te iba a acompañar. No sabíamos qué hacer y el vagabundo no se veía por ninguna parte. Ahora que habíamos vuelto, lo buscamos y ya no lo encontrábamos. Trajimos adentro también a los arrestados y decidimos montar las guardias desde ahí dentro. Estábamos todos hechos bola. No sé qué pasó, porque no me pude despertar cuando me tocó hacer guardia. Pero eso es por mí. Pero por los demás no puedo hablar. Aunque les pasó lo mismo. Eso dicen ellos. Y los que estaban haciendo guardias abrieron sus ojos al igual que nosotros cuando el sol nos dio en la cara. En algún momento de la noche, simple y sencillamente todos nos quedamos dormidos. Ese hecho pudiera parecer extraño, pero no lo es tanto si lo comparas con el motivo de que el sol nos diera en la cara. Cuando abrí mis ojos, sobre nuestras cabezas había una especie de techumbre vieja, derrumbada de unas partes. De la cabaña donde habíamos pasado la noche, solo quedaba 2 paredes en pie y aquel pedazo de techo.
Los elementos de mi equipo y un servidor estábamos regados por todo el suelo, sobre tierra, cuando antes había madera ahí. Los 3 arrestados estaban en el mismo lugar donde anoche había una esquina de la cabaña, pero ahora estaban en el suelo, en la tierra, igual que nosotros. Todos estábamos sumamente confundidos. Alguno de los arrestados empezó a llorar y los de mi equipo estaban sacando las teorías más locas que se pueden imaginar. Algunos parecían que se estaban divirtiendo y otros parecía que se estaban volviendo locos. Entonces Ramírez me tocó el hombro y me señaló al piso con su pulgar sobre su hombro. Había unas latas de atún, muy viejas, llenas de moho. Juraría que comimos atún anoche, me dijo y se me quedó viendo, no dijo nada más. Uno de los detenidos, el que estaba llorando, me estaba poniendo muy nervioso, más de lo que yo estaba, así que le di una patada fuertísima y le dije que se callara. Recuerdo que él no me hizo caso, me dijo: escuché lo que vieron anoche, estoy seguro que ese hombre era un brujo y nosotros estamos aún en su cabaña. No le respondí para nada. Tomé la radio de nuevo y pregunté por la extracción. No obtuve una respuesta inmediata, así que repetí mi pregunta y en algún momento que yo estaba repitiendo la pregunta, nos respondieron: gracias a Dios que están vivos. ¿Dónde carajos está Soto? ¿Terminaron o no su misión? Misión cumplida. 3 sospechosos arrestados, esperando extracción inmediata. Dije por el radio. Repetí nuestra ubicación y obtuvimos de respuesta: no se muevan, vamos para allá. Esperamos el procedimiento para que nos sacaran de ahí, totalmente desconcertados, sin poder olvidar el incidente, platicando entre nosotros, desvelados, con un cansancio totalmente anormal, exagerado, no coincidía con lo vivido. Tardaron alrededor de 2 horas en llegar por nosotros. Vinieron varios helicópteros, nos llamó la atención que también venía un equipo médico, se nos hizo equipo de más, no sabíamos por qué se estaba moviendo una cantidad tan grande de gente. La verdad no nos interesaba, solo queríamos salir de aquel lugar lo más rápido posible. Después de que llegaron por nosotros y subimos a los helicópteros, lo primero que veo es a un viejo amigo que venía pilotando. Me dice: Soto, me da gusto verlos. Después de 7 días en la base no sabíamos si hablar a sus familias, algunas ya están sospechando que algo está pasando. Como es un viejo amigo, yo pensé que me estaba bromeando y le dije que no estaba un momento como para querer bromear, que lo que quería era que nos sacaran de ahí. Él apretó unos botoncitos del helicóptero y siguió diciéndome que pensaban que habíamos pasado mejor vida, que algunas familias se enteraron de algún modo no oficial y de verdad estaba causando conmoción el asunto. Yo ya no quería hacerle caso, pero entonces noté algo. Algunos de mis compañeros tenían barba de días. No era mi caso, a mí tarda mucho en crecerme la barba, prácticamente soy lampiño, pero algunos de ellos sí tenían su barba muy larga, su bigote. Entonces le pregunté a mi amigo que si a qué se refería, que si acaso era verdad lo que me estaba diciendo. Le expliqué que para nosotros solo habían pasado unas pocas horas y él también quedó confundido. Él se me quedó viendo pensando que ahora era yo quien estaba bromeando, pero cuando empezó a escuchar la misma historia de varios de nosotros, entonces la conmoción fue grupal. De los que nos estaban sacando y de nosotros mismos, nadie sabía qué estaba pasando. A todos nosotros nos trataron por deshidratación y por picaduros de mosquito. Recuerdo que me dijo un médico: pareciera que hubieran estado inmovilizados en medio de un enjambre de mosquitos. Al parecer, al día siguiente de mi primer reporte, un grupo fue por nosotros, tal cual era el plan, pero no encontraron ni rastros ni señales de nosotros. Tuvo que pasar un tiempo muy considerable para que yo entendiera que las dos partes, ellos y nosotros, estábamos hablando de la verdad de los hechos. Ninguno de los dos estaba mintiendo. Yo me preparaba para irme a casa, sin embargo esta historia no lograba sacarla de mi cabeza. El que me contactó al poco tiempo fue Hernández y me dijo: si usted va a salir a ver a su familia, ¿por qué no va y se asoma? ¿Qué tal que de verdad era un brujo con lo que nos encontramos allá arriba? O el espíritu de algún brujo, quizás,
y que de verdad hay algún tesoro ahí enterrado. Recuerde lo que dijo uno de los hombres que arrestamos. Por supuesto que le dije que no, ni de broma creería que un brujo o un tesoro se nos hubiera aparecido así de la nada. Aunque no tuviera una explicación para lo que sucedió, simplemente me negué a creer en una explicación paranormal. Solo negué con mi cabeza y le sonreí. Sin embargo, un año más tarde decidí ir, por supuesto. Hay ideas que no puedes sacar de tu mente. Quizás decidí ir por los consejos que me daban a las personas que yo les conté esta historia, o quizás por la insistencia de mi propia mente, que quería ver de nuevo aquella cabaña destruida, que no terminaba de convencerse. Mi mente me decía que era probable que hubiéramos pasado algo por alto, algo que no habíamos visto, y que le diera una explicación a lo que habíamos vivido. No tuve problemas para encontrar el lugar. Los que andamos en la sierra y tenemos un excelente sentido de ubicación, logramos volver siempre a los lugares, a los puntos, de manera fácil. Llegué y aún estaban escondidos entre los arbustos y los árboles los restos de la cabaña. Me acerqué y para mi sorpresa también las latas de atún estaban en el suelo, mohosas, viejas. El techo derrumbado. Seguía tal cual hace un año lo había visto. Le di la vuelta a la cabaña, por un lado, por otro, la rodeé, busqué en los alrededores, dentro, observé, pero nada llamaba mi atención. Hasta que de pronto noté una piedra, y se me ocurrió patearla, no sé por qué lo hice. Esa piedra estaba dentro de la cabaña, o de donde se suponía que era antes adentro, y simplemente la pateé al pasar junto a ella, se me ocurrió. Y nunca he sido bueno para jugar fútbol, ni de chico, así que levanté un poco de tierra cuando tiré la patada, solo un poquito, no hice un hueco ni nada, entonces algo se descubrió debajo de la tierra, algo que llamó mi atención. Inmediatamente me agaché y escarbé, y encontré una caja que contenía 2 espadas, que parecían ser de la época colonial, de esas espadas delgaditas y con un mango muy elaborado. También había un saco de monedas de oro que parecía ser de la misma época. Tomé las cosas y tuve la sensación de que a lo que había ido estaba terminado, así que emprendí mi camino de vuelta. Regresé al cuartel, repartí las monedas entre los que estaban esa noche conmigo. Las espadas me las quedé yo no me quedé con ninguna moneda, y las conservo en una vitrina, en mi casa, en la sala, a la vista de todos. Porque sé que van a preguntar por ellas. Y cuando alguien pregunta por ellas, les pido que tomen asiento, porque está a punto de iniciar una buena historia. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos brindas para estar un ratito con ustedes, por abrirnos la puerta de tu hogar. Recuerden que si les ha gustado el contenido y quieren que YouTube les recuerde con una notificación en sus teléfonos cuando subamos un nuevo video, pues denle clic al botón de suscribirse, también a la campanita. También pueden compartirlo con quien ustedes piensen que les puede gustar este contenido, eso apoya muchísimo el proyecto. Cuéntenme, amigos, ¿qué les pareció la historia de nuestro invitado, Daniel Soto? Qué impresionante, ¿no creen? A mí me ha encantado tener el privilegio de contarles esto. Hoy queremos enviarle un saludo a nuestros amigos de La Paz, Luis Valdés Casillas, Paloma Cortés, David Beltrán, Miguel Ángel Armenta, a nuestra amiga Midori Suchilla, quien siempre que le enviamos el link de nuestro video nos dice: ya tengo preparada mi bebida favorita. A nuestra amiga de Puebla, María Elena Castro. En Ciudad de México tenemos a Jenny Esteves. En Ensenada, Baja California, nos escucha Ana Bello. Aurora Santana desde el bellísimo estado de Aguascalientes. Ingrid Maturana en Chile, discúlpame si no mencioné bien tu apellido. Anabel, ella está en Argentina. Lina Araque en Florida. Elber Pacheco en Santana. Casey Dalton y Fabi Jiménez en California. También queremos enviar un saludo para Ariel y para Lupita López. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo soy Grillo Villegas y te invito dentro de 7 días a disfrutar de lo que se cuenta aquí en La Orilla del Miedo.